Don Pablo Berenguer nos va a guiar hoy en una reflexión más profunda sobre el legado de Benedicto XVI en la intersección entre razón, política, fe e Iglesia. Pablo Berenguer es socio y codirector de la práctica de Commercial Dispute Resolution en Bert & Bert, en Madrid. Es experto en litigios, en arbitraje y en derecho tecnológico y compagina su práctica profesional con la docencia en instituciones como el IE, el ISDE y la Universidad San Pablo CEU. Es un gran estudioso y admirador de la obra de Benedicto XVI, cuestión o cosa que le convierte en una voz pues, más que autorizada para abordar este tema. Sin más, cedo ya la palabra a Pablo y espero que disfruten de la ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a Cefas, a Helio, por invitarme a estar aquí con vosotros. La verdad es que la introducción me viene como anillo al dedo, Emilio, porque efectivamente, sobre todo lo último que Emilio estaba comentando, ese doble rechazo de Benedicto XVI, tanto a la teología política como al relativismo en política, es exactamente de lo que quiero hablar. Es exactamente las dos ideas que voy a intentar desarrollar en este rato. El título de la ponencia, efectivamente, es Razón, Política e Iglesia en el Papa Benedicto XVI y se enmarca en esta jornada sobre política y cristianismo. Por lo tanto, vamos a intentar explicar lo que piensa y lo que enseña Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, acerca de la relación entre política y cristianismo. La jornada se llama Política y Cristianismo, no Política y Fe o Política y Religión, y a mí me parece que este título nos viene muy bien también precisamente para distinguir y para intentar aclarar lo que, en mi opinión, habitualmente resulta confuso respecto de cuál es el papel de la religión, cuál es el papel de la fe en relación con la política. ¿Cuál es la propuesta cristiana respecto a la política? Y esas dos ideas, ese rechazo que decía Emilio a una teología política, es decir, a una política fundada directamente en la fe o en la revelación, y a su vez una política que no puede ser puro relativismo, sino que tiene un fundamento religioso que no de fe, es exactamente lo que voy a intentar explicar. Porque para mí, en mi opinión, que no es especialmente autorizada, porque efectivamente no soy más que un picapleitos, no soy teólogo, no soy filósofo, os pido perdón de antemano por las incorrecciones y por, en fin, simplemente soy aficionado, me gusta mucho Benedicto, he hablado mucho con él de estas materias, lo hemos trabajado mucho, eso sí, aunque como aficionado, y intentaré explicarlo lo mejor posible, pero no puedo descartar que pueda decir cosas que no sean todo lo correctas o profundas que cabría, ¿no? Pero digo, en mi opinión existe esta confusión, existe una confusión acerca de cuál es la relación entre cristianismo y política, y esa confusión tiene que ver con la distinción entre fe y religión, que no son la misma cosa. No son la misma cosa. Benedicto, efectivamente, tiene, por supuesto, a Benedicto, como a todo el mundo, hay que entenderle en un contexto, como decía Emilio, político, histórico, concreto. Se podría decir, él creo que fue en unas conversaciones, un libro de entrevista de estos con Peter Sewell, de los varios que hay, el último siendo ya Papa Emérito, si no me equivoco, le preguntan, ¿usted es el último Papa de una época o el primero de la siguiente? ¿No? Con esta idea de cambio de época que tenemos todos un poco en la cabeza. Y él dice que es las dos cosas. En ese sentido, yo creo que se podría decir que es el último liberal, y también creo, en mi opinión, es el Papa que nos da los fundamentos para construir un pensamiento político en una época ya no liberal, posliberal, llamémosla como queramos. A mí, al menos, esa es una idea que tengo. Y otra idea que tengo que tiene que ver con esta es que estoy convencido personalmente de que recibir el magisterio de Benedicto, el pensamiento de Ratzinger, es la tarea de la Iglesia. La tarea de la Iglesia pasa por esta recepción para los próximos siglos, cuando Dios quiera, como Dios quiera, cuando también los hombres de Iglesia lo dispongan, pero no me parece que la Iglesia se pueda permitir, si quiere ser fecunda y quiera aclarar en medio de la confusión y la oscuridad, dejar de lado, sino todo lo contrario. Se trataría de recibir y profundizar lo que Benedicto
nos ha dejado. Que yo sepa, Benedicto es el último pensamiento articulado que tenemos sobre esta materia y es un pensamiento, a mi parecer, particularmente lúcido y fecundo, y es un pensamiento que no es original en el sentido tampoco, efectivamente, él no puede ser catalogado como un conservador ni como un liberal, aunque tiene un poco de todo, ¿no? Si esas categorías valen para algo, pero sobre todo lo que es un hombre profundamente sabio, en mi opinión santo, pero eso ya lo digo aparte, y es un hombre que bebe en la tradición de la Iglesia. O sea, cuando él hace un planteamiento en esto y en cualquier otra materia, no pretende inventarse nada desde cero, a pesar de su evidente genialidad única, sino que bebe, bucea profundamente en la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia acerca de la política no es monolítica, en el sentido de que no se han escrito una cosa ya para siempre, porque necesariamente la política es coyuntural, depende del contexto histórico, y en la enseñanza de la Iglesia, la posición de la Iglesia frente a la política se ha construido en cada época en función de la circunstancia, como no podría ser de otra forma. Pero al mismo tiempo es verdad que si se sigue la historia de la Iglesia y su relación con la política, hay unos principios de fondo que me atrevo a decir han estado siempre, desde las persecuciones del Imperio Romano hasta la época del puro relativismo liberal, y pasando por todas las épocas de una mayor o menor identificación, casi confusión, pero casi es muy importante, entre Iglesia y política, hay un hilo conductor que yo creo que Benedicto XVI sabe entender y sabe aplicar, sabe tirar de ahí para aplicar a un contexto histórico, el nuestro, que es distinto de todos los anteriores, pero al que la sabiduría de la Iglesia de 2000 años ilumina. Por tanto, es al mismo tiempo tradición y novedad en el sentido de aplicar la tradición a un contexto histórico concreto al nuestro, ¿no? En el título decíamos, hablamos de razón, la jornada se llama Política y Cristianismo, y sin embargo esta charla se llama Razón y Política, ¿no? O Razón, Iglesia y Política. ¿Por qué? Porque la forma de afrontar, Benedicto, decía Emilio ahora mismo, el cristianismo respecto a la política sí es algo de razón. Y ahora lo vamos a ver qué queremos decir. Y adelanto también, con razón queremos decir algo muy parecido a religión o a sentido religioso. Ahora intentaré explicar lo que queremos decir con esto. La madre del cordero, en todo caso, sin permitir la expresión, efectivamente es recuperar la razón. Esa es la propuesta de Benedicto. Vamos a intentar ir viéndolo, ¿no? Recuperar la razón, recuperar un uso sano de la razón para todo, pero en concreto respecto a la política es la clave, es su propuesta. Si hay algo que me parece decisivo, es justamente esta indicación de Emilio, ¿no? Vamos a intentar explicar, a partir de ahora, voy a intentar explicar dos ideas, solo dos. Una, lo que la política no es, que la ha indicado Emilio perfectamente, no es la política vista desde el cristianismo, no es revelación, no se funda en la revelación. Y una segunda idea, lo que sí es la política, cuál es la propuesta cristiana para la política, que no es fe, que no es revelación, sí es razón, sí es religión. Vamos a intentar explicar si se funda en, quiero decir, política igual a religión, no, pero la política encuentra su fundamento no en sí misma, lo acaba de indicar Emilio también, sino dónde busca su fundamento la política, en la religión, en el sentido religioso, en la tradición religiosa, en la razón, ¿vale? Intentaré explicar un poco más claro. Primera idea, por tanto, la política, la propuesta política del cristianismo no es la de una política fundada en la revelación, ¿vale? La teología política no tiene lugar, no cabe en el cristianismo. Esto es una opción muy deliberada del cristianismo, que está desde el origen, está desde su fundador, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, mi reino no es de este mundo. Esas palabras nos pueden parecer más o menos complejas, lo que no podemos es prescindir de ellas. Es decir, es evidente que el punto de partida es este. Mi reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Claro, si nosotros acudimos al Evangelio, a la experiencia de fe, el que participe de la experiencia de la fe católica, todo lo que implica la conversión del corazón a Cristo, todo lo que implica el encuentro con Cristo, todo lo que se deriva de ese encuentro,
que en el Evangelio está descrito con ideas, hechos, propuestas tan sorprendentes y tan poco, digamos, acordes a lo que uno pensaría que es el sentido común, como amar al enemigo, poner la otra mejilla, renunciar a lo propio en favor del otro, etcétera, 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 ¿no? Perdonar 70 veces 7, ser último para ser primero, perder la vida para ganarla, venderlo todo para dárselo a los pobres y seguirle, las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren, los que lloran, los que son perseguidos, los humillados, etcétera, ¿no? La victoria del enemigo y la derrota de nuestro rey en la cruz, sin ofrecer resistencia alguna, la entrega, el sacrificio de lo propio en favor del otro, la caridad cristiana, específicamente cristiana, sacrificio de lo propio en favor del otro, del extranjero, del débil, del pobre, etcétera, etcétera. O sea, todas estas, me permitís la broma, todos estos disparates, que es darle la vuelta, ¿no? Es darle la vuelta a cualquier principio de sentido común, ético, no digo darle la vuelta a la ética, o sea, la ética natural no es esto, es decir, esto es otra cosa, esto es de otro mundo, este es su reino, ¿de acuerdo? Y ese reino no se puede confundir con los reinos de los hombres. Por supuesto que la fe, de hecho, sí cambia la vida social, la vida política, pero la cambia en la medida en que cambia los corazones de los hombres. No existe, digámoslo con Benedicto, no existe una política católica en el sentido de que Cristo no ha traído un nuevo sistema político, alternativo a todos los demás. Tal cosa no existe, no es verdad, no es eso lo que ha traído el cristianismo, ¿de acuerdo? Ratzinger, Benedicto, se opuso con mucha firmeza a cualquier tipo de teología mesiánica, de mesianismo político, con mucha firmeza, sobre todo en un contexto histórico de la teología de la liberación, toda esta confusión de cristianismo y marxismo utópico, donde la redención era puramente mundana, la redención de los pobres, puramente mundana, y que necesariamente se imponen por la violencia. No hay otra forma de hacer utopía política si no es a través de la violencia. Ratzinger, esto es una cosa a la que él además se tuvo que ocupar, también como prefecto de doctrina de la fe, de oponerse, tratar de corregir, de condenar, si queréis, la teología de la liberación, y con ocasión de eso escribió mucho. Pero es una idea que no se enmarca solo en esa coyuntura de la teología de la liberación, sino que la tiene muy dentro, le es muy querida y la ve muy lúcidamente. Hay un texto, por ejemplo, no sé quién me decía antes, el libro de Jesús de Nazaret, de Benedicto, hay un texto muy querido para Helio, a mí me lo hizo ver Helio y entender la potencia de ese texto, sobre las tentaciones del desierto, ¿vale? Si recordáis las 3 tentaciones, sobre todo el pan, convertir las piedras en panes, o cuando le sube al monte, le enseña los reinos de la tierra, todo esto puede ser tuyo, ¿no? Entonces, dice Benedicto, comentándolo en ese libro estupendo de Jesús de Nazaret, va contando, dedica muchas páginas a todo el tema de las tentaciones y extrae inmediatamente consecuencias de tipo político, mucho más allá de lo político, pero se extraen consecuencias políticas muy claras, ¿no? Él va contando cómo el diablo conduce al Señor en una visión a que el monte, ¿no?, le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor y le ofrece dominar el mundo, ¿no?, a Cristo. Y se pregunta a Benedicto, pero no es justamente, esto es una tentación del diablo, pero no es justamente esta la misión del Mesías. No es él el rey. No debe ser precisamente él el rey del mundo que reúna toda la tierra en un gran reino de paz y bienestar. ¿No es acaso precisamente la misión de Cristo? ¿Cómo es que el Evangelio lo presenta como una tentación demoníaca? Si eso es precisamente para lo que ha venido el rey de reyes, ¿no? Y él dice muy rotundamente, no ha venido a esto. No ha venido a dominar los reinos de la tierra. No, ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ninguno asegura la salvación de la humanidad en absoluto. El reino humano permanece humano, estoy leyendo ahora Benedicto. Y el que afirme que puede edificar el mundo según el engaño de Satanás, hace caer al mundo en sus manos. Quien pretenda hacer una utopía política cristiana, y cualquier utopía política, con mejor o peor intención, está entregando
el mundo en manos de Satanás. Es una idea que la cuenta mucho ahí, pero que siempre que habla de política la menciona. Siempre que habla de teología política, de mesianismo político, menciona las tentaciones del desierto. Para él es muy claro que la tentación de hacer teología política es luciferina. Su origen y su fin es satánico. Yo pensando en estas cosas, me podría parecer una exageración, ¿no? Uno piensa en personas bien intencionadas diciendo quitemos el hambre del mundo, erradiquemos la enfermedad, estas cosas. Y dices, coño, decir que esto puede ser más o menos ingenuo, pero satánico, pues es curioso, pero lo es. O sea, cuando uno se para a verlo, a mirarlo, verdaderamente es así. Por poner una imagen, yo no tengo una imagen en la cabeza que me parece muy gráfica. Si uno se lee, yo tuve que hacerlo por desgracia para también una charla y tal, tuve que leer los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 famosa. Cuando uno lee eso, ve perfectamente, y uno se da cuenta cómo de hecho está siendo aplicado ese tipo de ideas, uno ve perfectamente cómo coincide, va junto, de manera casi grotesca, yo diría, en la Agenda 2030 es casi grotesca, va junto la pretensión de nada menos que erradicar el sufrimiento del mundo, así habla la Agenda 2030, vamos a erradicar el sufrimiento. Para el año 2030, nada menos, para el año 2030, en un rato, no va a haber enfermos, no va a haber pobres, no va a haber desgraciados, no va a haber sufrimiento, y es casi explícito que no va a haberlos porque el humano va a ser exterminado, porque a través de la eugenesia, a través de la esterilización, a través de la eliminación de los enfermos y de los que no pueden valerse por sí mismos, a través de los trasvases de población sana de lugares pobres como mano de obra a lugares que quieren esa mano de obra, a través de una serie de medidas políticas que todos podemos reconocer perfectamente cómo se van implementando, que me da para la oreja, que ya se me ha pegado, va totalmente junto la utopía con la destrucción del humano. Como digo, la Agenda 2030 es un ejemplo casi grotesco. O sea, si la lees con un poco de atención, dice, no, es que prácticamente apenas lo disimula. Dice, no, es que no va a haber pobres en ciertos sitios porque nos los vamos a cargar. Es decir, no va a haber enfermos, no va a haber trisomías, no va a haber tal, porque no van a hacer ni uno, etcétera, etcétera, ¿no? Puede parecer que estoy exagerando, ¿verdad? Que si uno lee la Agenda 2030, está diciendo eso. Está diciendo eso. Está sugiriendo eso. Y cuando uno ve las aplicaciones prácticas de ese tipo de ideas, a mí me parece que es bastante claro que se trata de eso. Entonces, sí, o sea, para Ratzinger, en todo caso, dejamos la Agenda 2030 en paz. Para Ratzinger, en todo caso, es una idea suya segura, cierta, que la teología política, incluyendo la teología política cristiana, no solo la islámica o cualquier otra, la cristiana, tiene un origen satánico y tiene un resultado que solo puede ser demoníaco también. Ahora, como sugería Emilio, ¿significa esto que entonces la propuesta cristiana es puramente relativista? Es decir, la propuesta cristiana no aspira, no le importa el hambre, no le importa la injusticia, no le importa el bienestar, sobre todo la justicia. No, evidentemente eso no es lo que significa. Lo que significa es si su reino no es de este mundo, no podemos, por medios de este mundo, pretender alcanzar ese tipo de resultado. Por medios humanos, ergo políticos, no se puede alcanzar ese tipo de resultado, no sin destruir lo humano. Ni se alcanzará y por el camino estaremos destruyendo lo humano. Pero entonces, ¿qué es lo que sí es la política? Si no es una teología, ¿qué es una política cristiana? ¿O cuál es la propuesta cristiana para la política? ¿Hay alguna? ¿O sin más, como su reino no es de este mundo, el cristianismo no tiene nada que decir a la política, no tiene nada que aportar? La Iglesia, como dice el título, no tiene nada que decir a la política. No es esa la idea de la propuesta de Benedicto XVI. ¿Cuál es? Entonces vamos, a partir de ahora, digamos, intento desarrollar la segunda idea. ¿Cuál sí es la relación sana, verdadera, entre cristianismo y política? Esto que hemos visto, la que no es, vamos a intentar ver lo que sí es, ¿no? Podemos utilizar, yo creo que es muy útil el discurso en el Parlamento alemán
en mi opinión, quizá es el texto que yo conozca donde se puede decir que está, si no el 100%, el 99% del pensamiento de Ratzinger, del Magisterio de Benedicto, concentrado en 5 o 6 páginas en un rato que habló en el Parlamento Europeo. O sea, ahí va recorriendo todos los puntos importantes que él estuvo desarrollando toda su vida en su pensamiento sobre esta cuestión. Y además lo hace de una manera especialmente convincente, especialmente bonita, si queréis, especialmente, yo creo que potencialmente fecunda. Lo hace más en un momento de madurez de su pensamiento y lo hace como papa, y por tanto con toda la autoridad de su magisterio y midiendo muy bien lo que dice y lo que no dice, y lo hace delante del mundo, no es una enseñanza solo para la Iglesia, que también, sino es sobre todo en aquella ocasión, es su propuesta, es su diálogo con el mundo y con el mundo de la política. Está en el Parlamento alemán, está en la institución política quizá más relevante de la Europa del momento, ¿no? ¿Qué dice? Entonces voy a intentar a partir de ahora ir siguiendo, voy a seguir siguiendo el hilo del discurso del Parlamento alemán, ¿no? Que luego si el que tenga ganas lo puede releer porque la verdad que es un texto que merece muchísimo la pena. Yo creo que el tío ahí se sale, ¿no? Si me permite ya, o sea, expresa con una especial eficacia, me parece a mí, y belleza incluso, todo lo que él ha dicho acerca de estas cuestiones, ¿no? Él empieza, algunos lo recordaréis seguro, con esa imagen de Salomón, que en el momento de su entronización se le concede pedirle una cosa a Dios, ¿no? Dios le concede que le pida una sola cosa, ¿no? ¿Y qué le pide Salomón? Le dice él a los parlamentarios alemanes. Dice, Salomón le pide una cosa, le pide un corazón dócil, un corazón que le permita distinguir el bien y el mal, un corazón que le permita juzgar, ¿no? Entonces les dice a los parlamentarios alemanes, nos dice a todos, ¿no? Y le dice a todos los políticos, dice, ¿qué otra cosa podéis pedir? ¿Qué otra cosa pediríamos nosotros si no es esta capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de juzgar las cosas, de juzgar la realidad, de juzgar a los hombres, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pedir alguien que quiera hacer la caridad en la política, ¿no? Él explica ahí cuál sí es, por tanto, cuál sí es el objeto de la política, desde una perspectiva cristiana. Esto es lo que no es, ¿qué sí es? Él lo dice claro y rotundo. El objeto de la política es servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia. Servir al derecho. Aquí el derecho y justicia coinciden, ¿eh? En Ratzinger, como en el pensamiento, yo creo que habéis estado hablando de Santo Tomás, San Agustín, etc., derecho y justicia van juntos, ¿vale? No está hablando de cosas diferentes, no está hablando del derecho como el BOE y la justicia como no sabe qué. Justicia y derecho son la misma cosa o el derecho es el objeto de la justicia. De otro modo, dice él, si la política no tiene este objeto, la organización política no es otra cosa que una banda de ladrones, como dice San Agustín, él cita a San Agustín para decir esto. Si no es este el objeto de la política, sois unos ladrones, le viene a decir a los políticos alemanes, ¿no? Si lo que buscáis aquí en este Parlamento no es la justicia de este reino, de este mundo, no la utopía política, hacer justicia, vamos a ver qué consiste esa cosa, no sois más que una banda de delincuentes. Y el que habla amablemente y con caridad no les está llamando, les está diciendo, lo seríais, seguro que no lo sois porque lo que sí que queréis es hacer justicia, pero vamos a ver cómo, ¿no? Él menciona en el discurso también, y lo hace siempre que habla de política, yo creo que incluso también en los otros discursos, ya no recuerdo en cuáles exactamente y tal, pero él sobre todo habló en Westminster, habló en no sé qué institución italiana, en Milán, no sé si fue en el ayuntamiento, en Praga, tiene varios discursos directamente a la comunidad política siendo papa y suele mencionar, y en sus textos, en su pensamiento también previo, suele mencionar la cuestión de la resistencia a la ley injusta. Es una cosa que siempre que habla del tema la quiere mencionar, ¿eh? Y dice, en este caso acudiendo a Orígenes, que para el cristiano y para el hombre una ley que no es justa es una no ley que debe ser resistida, sobre todo cuando esa ley sobre lo que versa sobre las cuestiones humanas fundamentales, las cuestiones antropológicas fundamentales, dice, las cuestiones éticas fundamentales, ¿vale? Y advierte que respecto de ciertas leyes el deber del cristiano y de cualquier hombre de recta conciencia es la desobediencia. No, siempre le gusta decirlo entre paréntesis. Él no es ningún revolucionario, no está llamando en absoluto a ninguna clase de revolución, es un pensamiento de hecho antirrevolucionario, pero esta idea, de alguna forma, no quiere nunca dejar de decirla
y luego va a desarrollar todo lo que es ese planteamiento, pero esta idea siempre la deja caer. La deja caer porque él sabe que está en un contexto. Hemos dicho antes que el pensamiento político no puede construirse fuera de un cierto contexto. Benedicto XVI, obviamente, en el año 2011, está hablando en un contexto que en gran medida es el nuestro, todavía, y es un contexto que él juzga de la manera siguiente, y lo dice también en el discurso en el Parlamento alemán. Es un contexto en el cual, dice él, el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable. El hombre tiene la capacidad, y lo está haciendo, de destruir el mundo. El hombre ahora puede, y lo está haciendo, manipularse a sí mismo, puede fabricar seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos, ¿no? Él no tiene ninguna clase de pensamiento, digamos, en lo mundano optimista, ¿eh? No se puede decir que fuese un hombre que pensara que nuestra época estaba plagada de promesas optimistas, no, más bien él tiene un juicio duro, muy preocupado, urgente. Él habla de urgencia varias veces también en este discurso, porque, por ejemplo, él pone, estoy recordando, en otro de los libros entrevista a estos, pero también uno de estos con Peter Sewell, dice una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho y que si no fuese porque él es él, pensaría que es una cosa un poco salida de tal. Él pone una imagen diciendo que en nuestra época, él explica cómo el árbol, si recordáis en el pecado original, el árbol de la ciencia es el árbol que es profanado, por así decir, es el árbol del que se toma la manzana, de donde ahí nace el pecado original. Pero él dice, el árbol de la vida fue preservado en el paraíso. Dice, estamos en un momento histórico en el que el árbol de la vida, que ha sido preservado desde el pecado original hasta hoy, está a punto de ser profanado. No sé, me parece una idea incluso teológica y tal, teólogo, llamativa. Si le dijera a cualquier otro pensaría que es un pirado, es decir, pero nada menos está diciendo el árbol de la vida fue preservado tal hasta hoy y hoy está a punto de ser profanado. O sea, tal es la gravedad del momento histórico en el que él observa cómo el ser humano se está autodestruyendo y precisamente, y sabéis que él habló mucho y vamos a hablar aquí hoy también, de todas las cuestiones relacionadas con la vida, la manipulación de la vida, la destrucción de la vida, la creación artificial de la vida, el matrimonio, etc., ¿no? Lo que él llama aquí en este discurso las cuestiones antropológicas fundamentales, acerca de las cuales, adelanto, no cabe relativismo alguno. No cabe relativismo alguno en política. Acerca de estas cuestiones no hay espacio alguno para el relativismo. Esto es lo que él llama innegociable, que no se confunde con lo que es específicamente la caridad cristiana que veíamos antes. El tema, bueno, vamos a ir viéndolo. ¿Cuáles son esas cuestiones fundamentales respecto a las cuales él dice que en el caso extremo lo que procede es la desobediencia y que en todo caso el deber del político, desde luego el político cristiano, pero él dice el deber de todo político es preservar estas cuestiones fundamentales? Él acude al decálogo siempre, al no matar, al no robar, y habla de sus famosos principios innegociables. Estos, que en algunos textos los desarrolla en 6, en otros en 3, 4. Los 3 principales, los que siempre repite, es la defensa de la vida humana, la defensa del matrimonio natural, si queréis llamarlo tradicional, el matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida, y la libertad de educación, ¿vale? Esos son los 3 que en todos los textos él menciona, ¿eh? Cuando lo desarrolla más, pues añade otros principios. Pero estos 3 son los que están siempre y son los que desvelan cuál es su preocupación principal, la que él tiene en el corazón, cuando se dirige urgentemente a la política para reclamar que pare esta locura y que busque una forma de encontrar lo justo acerca de estas materias. Por tanto, insisto, esta idea, Benedicto, es muy clara. Al menos sobre estas 3 cuestiones, no hay espacio para el relativismo. Hemos oído decir 1000 veces que Ratzinger considera que existe en política un sano relativismo, que el principio de la mayoría es muy útil para resolver muchísimas cuestiones, que no se puede, como hemos dicho al principio de esta charla, que no se puede absolutizar la moral específicamente cristiana y trasladarla directamente a lo político, todo lo que tiene que ver con la caridad, con el cuidado del otro, con el ofrecimiento de lo propio al otro, al extranjero, al pobre, al débil. Él dice, lo hemos dicho ya varias veces, pero permitidme que insista, eso no se puede absolutizar en el sentido de que no se puede convertir en política directamente.
No se pueden conseguir esos objetivos de manera política. No se puede, el ser humano no puede por sus propios medios erradicar del mundo la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento. No puede. Y si lo intenta, acabará con el ser humano. Eso es una cosa. Pero otra cosa diferente es sobre estas cuestiones fundamentales, que no es el ofrecimiento de lo propio al otro, sino es el respeto sagrado del otro. Es una cosa diferente. No es lo mismo no matar a alguien, en el principio del decálogo, no matar, que ofrecer tu vida por otro. Yo creo que son cosas distintas. ¿Qué es lo específicamente cristiano? Ofrecer tu vida por otro. Eso es el cristianismo. Eso es lo que los cristianos hemos conocido por gracia de Dios. Eso es lo que cuando el corazón del hombre experimenta la conversión, empieza a vivir como posibilidad y como realidad. La entrega de lo propio, el ofrecimiento de lo propio en favor de otros. Pero eso no es el ámbito de la política y de la ética natural. El ámbito de la política y de la ética natural es el respeto de lo que es de otro, la justicia, dar a cada uno lo suyo, el respeto de lo que es de otro. No robar al otro, no quitarle ni la vida, ni sus bienes, ni la dignidad, pero no ofrecer la propia por él. Esos son ámbitos distintos. Uno es el ámbito de la ética, si queremos, de la ética natural, el otro es una revolución, si quiere, que nace de la fe, que no nace de la ética natural y que no puede ser alcanzada por medios políticos. Pero la defensa de la vida, el no matar, la defensa de la familia, el no destruir el origen de todo ser humano y la libertad de educar a los hijos, es decir, la defensa de la familia, de nuevo, dicho de otra forma o de otra perspectiva, esto no es renunciable. Aquí no cabe relativismo ninguno en su pensamiento. Ninguno. Ni mucho ni poco. O sea, no sé en qué momento la palabra innegociable ha sido interpretada como algo susceptible de ser negociado. Es una cosa... o sea, es decir, luego en la práctica se hace lo que se puede, pero que a mí me sorprende mucho, es una confusión muy notable. Cómo se habla de que el cristiano en política no puede ser maximalista respecto a estas cuestiones. Es que no puede ser otra cosa. Al menos en el pensamiento de Benedicto XVI. Porque no matar a otro no es maximalismo ninguno. Es la regla elemental, mínima, de vida y de convivencia. ¿Cómo va a ser maximalismo decir no asesinamos a millones de seres humanos? No está diciendo demos la vida a nosotros en la política por millones de humanos. No, que dejemos de asesinar a millones de seres humanos. Sobre eso no hay espacio ninguno para la negociación, la componenda ni la cesión. Al menos en su pensamiento. Bueno, él va explicando, me he enrollado demasiado con este punto de los principios no negociables. Él va explicando ideas que ya he apuntado, las explica de una manera, yo creo que es, como decía, especialmente convincente. Descarta, por tanto, claro, entonces él hace la gran pregunta, bueno, si presuponiendo, digamos, que estamos de acuerdo aquí en este Parlamento en que el deber del político, al menos es lo que yo os propongo, el deber del político es buscar lo justo acerca de estas cuestiones humanas fundamentales, la gran pregunta es, ¿y cómo se conoce, cómo se reconoce lo que es lo justo? ¿Cómo podemos conocer lo que es lo justo? Y entonces va haciendo un recorrido, ¿vale? Haciendo un recorrido para explicar cuál es el método, por así decir, en el que él cree que permite al ser humano, no al cristiano, no al hombre que se ha convertido, a cualquier ser humano, al socialista que está en ese parlamento, al democristiano que está en ese parlamento, al europeo moderno que no cree en Dios, a todo hombre de cualquier época lugar, cuál es el método que la creación, que Dios, cuál es el método, dejemos a Dios en paz durante un segundo, que tiene el ser humano para conocer qué es lo justo y qué es lo que no lo es, porque si no estaríamos hablando en el aire, ¿no? Y es justamente de eso va el discurso. Todo el discurso es explicar la capacidad del ser humano para reconocer lo que es justo acerca de las cuestiones humanas fundamentales. Entonces, él va explicando, ¿no?, cómo la idea cristiana, que no es cristiana, es la opción que ha hecho el cristianismo, es la opción por el derecho natural, que no es un invento cristiano. Él va explicando cómo los teólogos cristianos, los primeros cristianos, hacen suya, hacen la opción de hacer propia la idea de derecho natural que encuentra en la filosofía estoica y en el derecho romano. Y esa es la opción de los cristianos, descartando toda teología política. No buscamos la fuente de la ética, de los valores, si queréis, de la justicia, que luego se plasman las leyes de la política en el Evangelio, lo buscamos en el derecho natural. Eso es lo que él va explicando. Explica cómo el
Esto, sin embargo, hoy es especialmente difícil. O sea, porque él dice, nunca ha sido fácil para la razón humana, que es falible, reconocer lo que es justo y lo que no, pero estamos en un momento histórico en el cual se ha hecho misión casi imposible y explica por qué. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de razón natural, de derecho natural. Lo que es la razón, lo que es la naturaleza, se ha perdido su verdadera idea, su verdadero contenido. ¿Por qué? Y entonces él habla del positivismo, es decir, cómo la idea de naturaleza, la idea positivista de naturaleza y la idea positivista de razón, que ha hecho, que se ha colado, por así decirlo, que forma parte del núcleo del pensamiento moderno, impide, de hecho, esteriliza a la propia razón para conocer la verdad de las cosas, para conocer la justicia de las cosas, ¿no? Él dice la razón positivista, es decir, la razón que cree que solo puede conocer aquello que es mensurable según los métodos de la ciencia natural, eso es la razón positivista, se hace incapaz, se incapacita a sí misma, renuncia para conocer la verdad y la justicia de las cosas. Y él dice la razón positivista se parece a los edificios de cemento armado, sin ventanas, en los que la luz y el clima se producen desde dentro sin querer recibirlos de la naturaleza, de la creación. Es necesario volver a abrir las ventanas, ver nuevamente la inmensidad del mundo, del cielo y de la tierra. Si no abrimos las ventanas de esta especie de búnker de la razón, no podemos captar lo que la naturaleza nos dice, que es lo que va a explicar a continuación. Entonces él dice, ¿cómo recuperar? O sea, esta es nuestra situación, querámoslo o no, también la de los cristianos, probablemente. No podemos evitarlo porque, iba a decir para bien o para mal, no es ni para bien ni para mal, es un hecho y punto, somos también hijos de nuestra época. Para nosotros también vivimos de esta crisis de la razón. Él dice, ¿cómo es posible que la razón se abra a algo más allá, de manera creíble, humana, convincente, algo más allá que aquello que es objeto de la pura ciencia natural, de lo funcional, de lo mensurable? Él trae aquí dos ideas que son la misma, ¿no? Pero expresa de dos formas su propuesta. Él utiliza la expresión ecología humana, que ya la había utilizado la toma de San Juan Pablo II, para decir, y hace un razonamiento que a mí me parece muy eficaz. Les dice, no cabe duda que hoy, además estaba el Partido Verde ahí representado, que le había sido muy hostil además, dice, no cabe duda hoy, con ironía, no con una dialéctica agresiva ni muchísimo menos, pero con un cierto sentido del humor fino y tal, se dirige al Partido Verde que estaba ahí presente y que había intentado sabotear su presencia allí y tal. Es decir, no cabe duda que la ecología ahora mismo es una cuestión, se ha convertido en una cuestión fundamental, y lo es. O sea, no ridiculiza la cuestión. Dice, lo que pasa es que debemos preguntarnos si existe también una ecología humana. Dice, también el hombre tiene una naturaleza que el hombre mismo puede conocer y que debe respetar. El hombre no es solamente una libertad que crea por sí solo, el hombre no se crea a sí mismo, es espíritu y voluntad, su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, es decir, no la produce, la escucha la naturaleza, su propia naturaleza, la naturaleza humana, y se acepta como lo que es criatura. Admite que no se ha creado a sí mismo. Introduce, esencialmente, ¿qué está diciendo aquí? Por eso decía, la fe, entre comillas, no nos interesa para la política, la religión sí, que está introduciendo aquí. Lo podemos llamar sentido religioso, el sentido religioso natural, el sentido religioso propio de todo hombre, no la fe cristiana, el sentido religioso de todo hombre. Es decir, la conciencia de que uno no se ha creado a sí mismo, la conciencia de que uno es criatura, la conciencia de que uno es don y tiene un origen misterioso, y la realidad que está fuera de uno también es don y tiene un origen misterioso, que no ha sido fabricado por uno mismo. Esta es la conciencia religiosa de todo hombre, en toda época, en todo lugar, ¿no? Entonces, él apela a esa conciencia que está presente también en sus interlocutores, que está presente en lo humano necesariamente, ¿no? Y añade la idea de Dios creador, espíritu creador. Dice, él dice también con mucho sentido del humor, dice Kelsen, que sabréis, es el teórico del positivismo jurídico. Él dice, con 84 años se dio cuenta de una cosa, y dice, me alegra ver que con esa edad uno puede todavía decir algo inteligente y tal. Dice, se dio cuenta de que no era posible, por así decir, que la voluntad humana, es decir, que hubiera ningún tipo de idea de justicia, ningún tipo de idea de legislación, si no había una voluntad detrás.
No se puede hablar de justicia si no hay una voluntad detrás. Pero claro, pensar que existe una voluntad detrás de la justicia implicaría pensar que hay alguien, que hay una voluntad, que hay un Dios creador. Y eso hay que descartarlo. Dice Kelsen, claro. Y entonces aquí Benedicto lo cita y dice, y de verdad hay que descartarlo. ¿Y por qué hay que descartarlo? ¿De verdad es evidente para la razón de un hombre europeo moderno como usted, que haya que descartar esta idea? ¿Por qué hay que descartarla? ¿No es más cierto que todo indica que de hecho esa voluntad sí existe? ¿Qué es lo que nos impide admitirla como hipótesis? No está hablando de ningún acto de fe, sino como hipótesis de la razón. ¿Qué nos lo impide? Un puro prejuicio ideológico. Pero no hay nada en la realidad de las cosas, ni en el conducirse natural de la razón, del razonamiento que estamos haciendo, que excluya la hipótesis de que sí haya una voluntad, una razón detrás de la justicia que estamos buscando. ¿Por qué no iba a haberla? ¿Qué es lo que paraliza esa hipótesis? No es otra cosa que un puro prejuicio, pero no nace de la razón misma. Nace de un prejuicio externo al conducirse natural de la razón. Más bien la razón apunta como hipótesis a que algo debe existir. Si no es absurdo, la palabra justicia no tiene contenido ninguno. Entonces, él básicamente les hace esta propuesta. Les dice, miremos la ecología del hombre, es decir, la naturaleza del hombre, tratemos de escuchar la naturaleza, a ver si tiene algo que decirnos acerca de quiénes somos y acerca de qué es lo justo y lo injusto acerca de nosotros y nuestra convivencia, y abramos la razón, no la fe, abramos la razón a la hipótesis racional de un Dios creador. No de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, nacido de María la Virgen, muerto, crucificado y resucitado al tercer día. No os estoy hablando directamente de esto. Yo, que soy el Papa, es evidente que creo que este es el verdadero Dios. Pero no estoy hablando de eso, no he venido aquí a convertiros. He venido aquí a deciros que vuestra razón puede y debe, si quiere ser verdadera razón, abrirse a la hipótesis racional de que detrás de las cosas hay un Dios creador. Esta idea suya, que la lleva a la política, fue una idea muy querida suya, que lo utilizaba también en lo prepolítico, sobre todo en lo cultural. La repitió muchas veces y especialmente la desarrolló, hay un discurso suyo inmediatamente anterior a ser papa, un discurso que le dieron el premio San Benito en Subiaco, unos meses antes, ¿no? Yo no sé, creo que justo fue en los días que estaba muriendo Juan Pablo II, y él dio este discurso a recoger el premio, y lo que dijo delante de aquella gente, era un discurso al mundo de la cultura, fue esto, citaba a Pascal, y él decía, lo que yo os propongo a todos es vivir como si Dios existiera. Dice, el razonamiento ilustrado, la razón positivista, todo lo que acabamos de ver, nace de la hipótesis, nace del planteamiento de la ilustración, consistente en afirmar que Dios exista o no, no es aprehensible para la razón, exista o no exista, debemos vivir como si Dios no existiera. Esa era la hipótesis ilustrada. Dios podrá existir o no, eso es una cuestión subjetiva, cada uno se las verá con esta creencia subjetiva, pero al menos en el mundo de lo común y en el mundo de la razón y en el mundo de la convivencia política, en el mundo de la ciencia, debemos vivir, razonar, actuar, decidir como si Dios no existiera. Esa era la hipótesis de la ilustración. Y él le da la vuelta. Debemos vivir, os propongo a todos, vivir, razonar y vivir bajo la hipótesis de que Dios sí exista. Parece simétrica, ¿no? Dice, joder, en el fondo es una forma racionalista de plantear las cosas exactamente igual que la del ilustrado, ¿no? Dice, estamos haciendo juegos intelectuales en el aire. Es decir, uno dice, no me importa si Dios existe o no, vivamos como si Dios no existiera, y ahora Benedicto Vall les dice exactamente lo mismo, pero al revés. No importa si Dios no existe o no existe, vivamos... No es así, o sea, eso es una apariencia, es un engaño. Por una razón muy sencilla, he pensado muchas veces. La razón por la cual el planteamiento de Benedicto y el de los ilustrados no es simétrico, no se pueden ver en el mismo plano, no son dos meros silogismos intelectuales simétricos, es muy sencilla. Casi es una broma, pero es muy sencilla. Es que Dios sí existe. Y por tanto, claro, cuando uno se plantea, y parece una broma, pero la cuestión es muy seria, cuando uno se plantea vivir como si Dios existiera, cuando uno se plantea razonar como si Dios existiera, decidir como si Dios existiera, ocurre una cosa,
que como Dios sí existe, la verdad se va desplegando. Y lo contrario también ocurre. Cuando uno decide vivir bajo una hipótesis que de hecho es falsa, vivir como si Dios no existiera, no sale gratis. De hecho, se acaba viviendo y pensando contra Dios. Porque de hecho, Dios sí existe. Por tanto, no puede dar igual vivir como si Dios existiera o no existiera, porque de hecho, Dios sí existe. Y además, que Ratzinger, el cristiano, sabe que Dios no solo existe, sabe que Dios se ha hecho hombre, sabe que Dios vive en la historia, sabe que Dios vive en su iglesia, sabe que Dios vive en esos cristianos que sí acogen al extranjero, que sí dan de lo suyo a los otros, que sí entregan su propia vida por la de los demás, no haciendo utopías políticas, sino en su propia vida, abrazando su cruz. Y el mundo está lleno de esos tipos raros, de esos cristianos como él. Y él sí sabe que eso sí existe. Por tanto, él sabe que esto es una hipótesis vencedora. Cuando un hombre de buena voluntad se plantea vivir como si Dios existiera, lo más probable que le pueda ocurrir a continuación es que se tope con Dios. Y esto es verdad, esto ya no lo dice Benedicto, esto lo digo yo, pero dijo, él esto lo sabe. Dice Chesterton, la Iglesia tiene una característica muy particular, que es cuando uno deja de oponerse a ella furibundamente, en el mismo momento en que uno decide voy a dejar de oponerme, la abraza, no lo puedes evitar. No lo puedes evitar, porque en el momento en que dejas de resistirte, caes en la cuenta de que tienes delante la verdad de las cosas. Porque Dios sí existe, porque Dios se ha hecho hombre además. Bueno, él plantea, por tanto, en el fondo, volver a la razón, a una razón que es religiosa, que es sentido religioso natural. Y además del sentido religioso, él, que no es un intelectual ahistórico y abstracto, que no es un ilustrado, sabe que la religión tiene una tradición, y él apela a la tradición religiosa de los pueblos, tal y como ha existido y existe. No solo al sentido religioso que está en el corazón de todos los hombres, apela a la tradición religiosa de los pueblos. Dice, la política no se puede permitir el lujo de ignorar la tradición religiosa y moral del pueblo que está gobernando, de la comunidad política, que no puede hacerlo. Y en el caso de Europa, era un tema queridísimo para él, al que dedicó también muchísimas páginas, Europa no puede, tampoco la Europa ilustrada y la Europa que no cree, racionalmente no puede permitirse el lujo de dejar de lado, sin más, su tradición cristiana en cuanto que religión. No en cuanto que acto de fe, en cuanto que religión no puede ser. Y él invitó urgentemente y peleó toda su pelea por la Constitución Europea, de todas estas cosas y tal. Estaba totalmente convencido que Europa solo podría no autodestruirse en la medida en que la razón del hombre europeo se abriera a la hipótesis racional de Dios y a su propia tradición religiosa, insisto, en cuanto que tradición religiosa. No estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de la razón que mira la propia tradición religiosa y moral del pueblo en el que se vive. Bueno, habla del patrimonio religioso y moral de Europa, el papel de la Iglesia, estaría bien, pero bueno, voy a dejar de lado un poco la Iglesia, simplemente digo, él no concebía el papel de la Iglesia como el de una asociación más que tiene derecho a hablar en público. Es muy difícil encarnar y él no tiene una propuesta muy concreta, pero él dice claramente en todas partes que la Iglesia católica, que resulta ser la verdadera, no puede, sin más, atribuirse a sí misma el papel de ser una mera asociación de derecho privado como cualquier otra que pide simplemente la libertad o el derecho de opinar. La Iglesia se sabe portadora de la verdad del hombre y, por tanto, reclama para sí un lugar, al menos en aquellas comunidades, pueblos políticos donde el cristianismo es la tradición, un papel diferente al de cualquier otro tipo de asociación, ideología, grupo, lo que queráis. La verdad es que no sé ni cuánto tiempo llevo, no sé si me habré pasado probablemente. Nada, pues acabo solo con una idea más bien un poco practicona, si queréis, menos elevada que lo que diría Benedicto, ¿no? Pero yo no puedo dejar de observar que se produce a menudo, a mí este tema me obsesiona respecto de lo práctico, ¿no? Me pregunto muchas veces cómo es posible que suelan coincidir estas dos confusiones, es decir, lo que podemos llamar teología política, que quienes la proclaman o la hacen suya no son conscientes de estar proponiendo una teología política, pero lo están haciendo, que es, en mi opinión, ¿no? Es una opinión muy personal, quienes pretenden que la política debe solucionar y ocuparse de todos los problemas humanos, de todos los problemas de la inmigración, la pobreza, de todo tipo de injusticias
y creen que la política tiene la capacidad y la misión de resolver todo, de todas estas cuestiones, con métodos políticos, es decir, con el dinero y los medios de los ciudadanos, no con los propios, con el de los ciudadanos. Es decir, es que ustedes en sus barrios tienen que acoger un centro de inmigrantes. Ustedes en sus impuestos tienen que subvencionar y sostener a todas las personas que no pueden hacerlo por sí mismos. Tal. Aquí puede haber cuestiones muy justas, ¿eh? O sea, no estoy demonizando sin más ninguna clase de política concreta y tal, pero quien pretenda, como la Agenda 2030 que decía antes, que eso es posible alcanzar de manera universal, imponerlo por medios políticos, por medios coactivos, a través de la ley y de los impuestos, y hacerlo realidad en el mundo, curiosamente tiende a coincidir con las mismas personas, organizaciones, ideas, que sin embargo desprecian cuando no atacan directamente, o como mínimo dejan de lado, esto que Benedicto llama las cuestiones humanas fundamentales. Y coño, ¿cómo es posible? Dices, ¿por qué en lo que sería lo más, que es dar lo propio en favor de otros, somos maximalistas, y sin embargo, en lo que sería lo elemental, no matar a alguien, a lo mejor no le metes en tu casa, le das tu comida y le das tu dinero y tal, pero no te lo cargues, sin embargo, eso, en el mejor de los casos, se deja de lado. En el mejor de los casos, en cualquier discurso político, en casi cualquier discurso político, como mínimo se deja de lado. Mientras hablamos de justicia social, de inmigración, etc. Sin embargo, esto otro está fuera. En el mejor de los casos está fuera. Para la mayoría de las organizaciones políticas, ideologías políticas y tal, está en el centro de la cuestión y van a por ello. Pero incluso para quienes no, lo dejan de lado, ¿no? Y yo creo que hay un trasfondo aquí. No estoy hablando de malas intenciones de las personas, pero sí que hay un trasfondo. En ambos casos, estas dos cosas que a mí me parecerían, intelectualmente al menos, muy confuso y contradictorio, porque vamos a lo más en esto y lo menos ni siquiera lo consideramos ni lo respetamos y tal, nace de lo mismo, nace de la ausencia de Dios. De la ausencia de Dios. Lo que te lleva a hacer teología política es la ausencia de Dios. Es pretender hacer por tus propios medios, humanamente, lo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede cambiar el corazón de las personas para que las personas den lo suyo a los otros. Se sacrifiquen a sí mismos por otro. Solo Dios puede hacer eso. Con las personas, no a través de leyes, ejércitos e impuestos. En el corazón de las personas. Eso solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer el hombre a través de medios políticos. Y en el otro lado de la ecuación pasa exactamente lo mismo. Es la ausencia de una idea de Dios, la ausencia de la idea de Dios creador, de la hipótesis racional de Dios creador, la que saca de la ecuación una ética elemental consistente en no destruir y arrastrar por el fango lo humano. Lo humano. Estoy hablando de aborto, de eugenesia, de castración de niños, en mi opinión, auténticas salvajadas, por no decir algo, si alguien no está de acuerdo o digo algo ofensivo y tal, os pido perdón y estoy dispuesto a hablarlo y tal, pero a mí me parece que es una destrucción de lo humano evidente que convive, curiosísimamente, con un maximalismo ético de entregar lo propio a los demás de manera abstracta. Pero claro, porque ¿qué pasa? Que nunca es lo propio, siempre es lo de otros. Claro. Entonces, bueno, me callo aquí. Muchas gracias.